Luego de lo que hemos visto antes de la publicidad, que tiene que ver con la forma como se está utilizando este dinero de concepto de financiamiento, ¿no?, de campañas, está sirviendo para pagarle sueldo a Vladimir Cerrón, a la lideresa de Somos Perú, a la doctora Lee, para pagarle al productor del programa de Chibolín de los sábados. Eso es legal, es ilegal, antiético, de hecho lo es, ¿no? Vamos a hablar con un especialista en materia electoral, ¿les parece? El doctor Martín de Acevedo está con nosotros. Gracias, doctor Acevedo, muy buenas noches. Juliana, buenas noches. A tus órdenes para las consultas que tengan a bien hacer, conocer a tus asiduos televidentes. Gracias, son muchas. Empezamos. ¿Es legal, es ilegal? Porque, a ver, si uno revisa la ley, el objetivo del financiamiento público es transparentar las finanzas de los partidos, ¿verdad? Para evitar justamente todas las denuncias que ya conocemos de lavado de activos, la figura del pitufeo. Pero estamos viendo que la plata no necesariamente se está yendo en la campaña en sí, en el panel, en la publicidad. Se está yendo a pagarle el sueldo, incluso a gente condenada por corrupción y a productores de televisión. ¿Qué es esto? Los objetivos de esta ley, la ley de organizaciones políticas, buscaba tres cosas. En primer lugar, evitar que los partidos políticos reciban financiamiento de dinero mal habido en forma general, tratar de que en efecto tengan algunos ingresos en contraparte de ello, y es por eso que se modifica en septiembre del 2020 por los partidos que están en el Parlamento, obviamente, y no iban a sacar una ley que no les favoreciera, pero bien. Tiene dos partes ese financiamiento para ser utilizados bien. En gastos corrientes, inclusive gastos de inversión, es decir, en mobiliario, en locales, cuando se compra o se alquila, y el otro 50% en capacitación, formación, instrucción de los militantes, y que ahora les denominan ya afiliados desde un principio. Y ese es el objetivo quizás que está peligrando, porque si el dinero se queda en la cúpula, pues nada va a llegar a la capacitación. No solamente cuando eres militante, sino sobre todo cuando eres candidato. Doctor Acevedo, entonces ahí está el problema y ahí está el vacío legal, porque si la ley lo que dice es instruir a personas que puedan ayudar a asesorar el proceso de la campaña de tal o cual candidato, claro, Rafael López Aliaga puede salir a decir, sí, pues Julio Bagó es mi jefe de campaña, ¿por qué no le voy a pagar? Y yo destino que de lo que le corresponde a Renovación Popular, que es un total, que ahorita se los digo, pero por el cambio, Renovación Popular de 8.432.000 soles, decidimos darle más de 200 a Julio Bagó y también al productor de Chibolín. No se metan conmigo porque yo estoy transparentando y estoy presentando mi informe ante OMPE. ¿No debería de haber, digo yo, algún punto que hable acerca de lo que realmente significa el trabajo de asesoría? Por supuesto, porque lo que acabas de graficar es un error. Aquí hay que capacitar en este momento, por ejemplo, a los personeros de todo el partido político. ¿Para qué? Para que no vayan a invocar luego lo que invocaron el año pasado, fraude electoral, cuando en verdad estuvieron y estarían y deberían estar bien capacitados para que eso no ocurra. En segundo lugar, ya electos estos regidores metropolitanos, por ejemplo, en el caso que pones, saber cómo funciona una comisión, saber cómo se hace un dictamen para poder revertir lo que vienen ofreciendo estos peajes carísimos, de modo que estén capacitados al momento de llegar para justamente hacer gestión desde el momento de la transferencia de gestión, después del 2 de octubre, y obviamente en los 100 primeros días ver algunas señales de que son buenos gestores. Doctor, pero si además parte del dinero se puede utilizar obviamente para marketear, publicitar, promocionar una campaña, ¿no sería, digamos, digo yo, más honesto decir, esta plata fue para poner un spot en tal o cual programa y no pagarle a un productor? No puedo dar fe de que haya ahí algo ilícito o irregular, pero llama la atención que sea el productor de un programa de televisión que le da una vitrina de más de 1 hora a Rafael López Aliaga sábado tras sábado y a sus candidatos a los diferentes municipios. Es correcto, porque es una forma indirecta Exacto. de hacerse, como lo que tú dices, ¿no? Es una forma indirecta de hacerse publicidad, lo cual ya no resulta correcto, porque para eso se ha creado. En contraparte de tener este dinero, la franja electoral, que se adiciona a lo que ya tienen para poder publicitar las candidaturas y obviamente el voto informado y una serie de formas y redes sociales en las que ellos pudieran llegar e invertir en ello y no malgastar el dinero asignándose sueldos que en la práctica y en ninguna circunstancias los obtuvieran, no porque probablemente no sean competentes, sino porque está exagerado y es dinero público finalmente. Es que ese es el tema, el manejo con más cuidado todavía aún, porque es dinero del erario nacional, del presupuesto que existe
por concepto del pago de impuestos de quienes trabajamos obviamente y tributamos. Entonces, ¿por qué le tenemos que pagar un sueldo de 12.500 soles a Vladimir Cerrón, a un condenado por corrupción, y a otra condenada, Patricia Lee, 15.000 soles? ¿Por qué de Somos Perú? A ninguno de ellos, porque cuando a uno se le considera que tiene que militar en un partido, lo hace porque, en efecto, a partir de él y como un mecanismo de llegar al poder, ejercer gestión pública en donde finalmente, si en efecto el cargo es tan importante, va a tener una remuneración que de todas maneras le va a permitir solventarse. Pero ser dirigente de un partido pagado no tiene nada que ver con lo que hace 40, 60 años se ha hecho bien cuando no había este financiamiento y se tenía grandes líderes políticos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y, cómo no, cuando empezaron los gobiernos regionales y los gobiernos municipales como en su momento, por ejemplo, Alfonso Barrantes. Jamás iba a pensar que Alfonso Barrantes se iba a asignar un sueldo que bordee pues, los $1.000. Con más razón, si venimos, si eso está sucediendo luego de una época muy oscura, donde varios ex candidatos, incluso expresidente como Ollantumala, son investigados, el propio Toledo, ¿no? Por la manera como recolectaban dinero a través de la figura esta del pitufeo en momentos de campaña electoral, la ley, que es bastante actual, que tiene 2 años, ha debido encargarse de puntualizar, de ser muy explícita en lo que tiene que ver con el uso de ese dinero, porque, a ver, legalmente hablando, Cerrón, Patricia Lee, Rafael López Aliaga, todos los que ahora ya sabemos cómo gastan su plata de la campaña, pueden decir, sí, es el dueño del partido, pero también es mi asesor principal, mi coach, porque ahora todo es coach. Ah, no, sí, le parece que la señora Lee ella apoya de manera muy activa la campaña. ¿Cómo corroborar que eso es cierto o no? ¿Cómo corroborar que el dinero que va a parar en las manos del productor del programa de Andrés Hurtado no es para que aparezca López Aliaga todos los sábados, o si realmente es porque hace un trabajo en paralelo que tampoco sería ilegal? Es decir, nos dejan en una especie de zozobra, ¿no? Claro que sí, pero sin perjuicio de ello, ¿cómo corroborar? Es una buena pregunta. Corroborar exacto, es a partir de que la propia ley ha establecido mecanismos de entrega de cuentas, ha personificado en el tesorero el representante legal y responsable de este tipo de ejecución de gastos, y también ha establecido una escala de sanciones por faltas leves, por faltas graves y por faltas muy graves. Pero no sirve. Doctor Acevedo, claramente, o sea, han buscado la manera de sacar la vuelta. Julio Gagó, por ejemplo, y Renzo Reyardo, ambos han donado paneles publicitarios para la campaña de Rafael López Aliaga. Y luego Gagó se levanta más de 200.000 soles por concepto de asesor. Entonces, estás dando algo y a cambio estás recuperando con creces ese aporte que diste en especies. Lo que evidencia un conflicto de intereses por el cual nosotros finalmente te queríamos decir, Juliana, este sistema electoral y político electoral que está en nuestra Constitución y en el sistema legislativo peruano para efectos de elegir autoridades y terminar siendo nosotros los electores quienes tenemos la de elegir a quienes elegimos, no es así. Debe de cambiar, es obsoleto, tiene 25, 30 años en vigencia y tiene que modernizarse camino, por ejemplo, a tener autoridades que se capaciten para un e-government, que es lo que está reclamando en todas las instancias. 10 segundos y hay que cumplir con la franja electoral, que otros le saquen la vuelta a la ley. Nosotros sí cumplimos, así que yo me despido. Que tengan un lindo día. Gracias al doctor Acevedo.